Amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en esta maravillosa información donde vamos a hablar sobre puntos básicos para enseñarle y educar a nuestros hijos, a nuestro hijo. Puntos básicos para enseñarle a tu hijo. Es importantísimo. Pon mucha atención porque este es un tema muy importante. El primer punto básico que tenemos que enseñarle es cómo luchar y defenderse. Primeramente nosotros debemos aprender y estudiar y practicar sobre todo la lucha. La lucha por siglos, por muchos siglos, desde nuestros antepasados han luchado. Nosotros, teniendo a nuestros hijos, tenemos que enseñarles sobre todo a defenderse. Pero lo primordial, tenemos que enseñarle a que no se metan en problemas. Miren que es importante que nuestros hijos no se estén metiendo en problemas, pero a veces los problemas son inevitables. Cuando la situación es inevitable, es ahí donde nosotros debemos reaccionar. Por eso nosotros tenemos que educar de una manera correcta a nuestros hijos a saber defenderse. Defenderse con los puños, defenderse con el cuerpo, defenderse a patadas. Entonces debemos de educarlos poco a poco. Y no estoy fomentando la violencia, pero es inevitable. Siempre en una situación se requiere. Y esperemos que no se requiera en situaciones, pero es algo que va a suceder, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha sucedido, nos ha pasado. Entonces debemos enseñarle a luchar, a defenderse. Primeramente, a que se pare bien, ¿sí? Tiene que pararse bien, tiene que saber y enfrentar a su oponente. Y luego a saber a cómo cubrirse y cómo lanzar golpes. Poco a poco debemos de aprender, pero tú como padre debes de empezar a practicarlo, empezar a estudiarlo, porque eso es tema de estudio también. Saber usar las manos, saber usar los puños, saber pararte, saber usar las piernas, saber agacharte, saber cubrirte. Entonces es importantísimo que eso no se nos pase, porque como vuelvo a repetir, va a ser inevitable que suceda algún caso, entonces debemos de estar preparados, saber cuándo tu oponente o cuándo estás en peligro, de 5 metros para acá, cubrir tu perímetro, cubrir toda tu área, estar atento, estar alerta ante cualquier situación. Otro tema muy importante, el punto número 2, es saber construir. Ya que lo aprendimos nosotros y les hemos enseñado a defenderse, ¿sí?, a cómo evitar una pelea, a cómo parar eso. Ahorita debemos de enseñarle a construir. Empieza con tu hijo a construir. Nuestros antepasados, nuevamente, desde el inicio del cavernícolas, desde esa prehistoria, ellos se cubrían, se resguardaban. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían con pasto, lo hacían con hojas, con palmas, con palos, con lo que pudieran. Se metían a las cavernas, se metían debajo de una roca, en el frío, en el hielo, hacían iglús, hacían hielo para poder protegerse del frío, para poder protegerse de los animales. Entonces, otro tema que es importantísimo y es inevitable es saber construir. Enséñale a tu hijo cómo construir. Empieza tú, empieza a aprender. Hay muchos temas donde ahorita poder investigarlos y poder aprender eso. Entonces, cómo construir es algo que un hombre debe de tenerlo y debe de, no hacerlo a la perfección, pero debe de tener ese tema en mente siempre. Enséñale a construir ante cualquier situación que suceda. Muchas veces nosotros no estaremos, entonces pues a veces en la montaña, a veces en donde sea, debes aprender a resguardarte. Entonces enséñale a tu hijo cómo se puede. Punto número 3, enséñale a vender. Mira que todo se vende, todo absolutamente se vende, la fruta, lo que calzas, lo que vistes, lo que comes, todo se vende. Entonces debes enseñar a tu hijo a cómo vender, a cómo llevar un producto necesario al consumidor, a la persona, que no sea él el que esté consumiendo solamente. Enséñale a cómo multiplicar su dinero, cómo el dinero puede hacer y puede trabajar para él, cómo aprender a hacer esos trueques, esos cambios. Entonces es algo que es inevitable igualmente, es algo que va a suceder, es algo que tiene que intercambiar, tiene que hacer ese trueque ante cualquier situación. Y muchas veces hay varias personas, y conozco muchas personas que no saben
cómo vender. Se quedan calladas, se quedan tímidas. Entonces es algo que ya debemos de quitarnos, ese tabú de que el vendedor es tal persona. No, debemos de quitarnos esa situación, esa mentalidad. Entonces todo se vende, todo, vendes conocimientos, vendes productos, vendes comida, vendes medicamentos, vendes lo que sea. Entonces el mundo está hecho de las ventas y todo está creado por algún consumidor y algún comprador y algún vendedor. Entonces, enséñale el punto que es clave. Mira que el que sabe vender nunca va a pasar de hambre. Entonces, enséñale primeramente a venderle, a cómo disparar, ¿sí? No es algo bélico, no es algo pero mira, estamos en unas situaciones también, o sea, durante toda la historia nos han enseñado que estamos y hemos vivido a través de las guerras. Entonces, no solamente las guerras, sino que estamos en un mundo hostil, ¿sí? Somos hostiles de por sí, por naturaleza somos hostiles. Entonces, es algo que debemos de enseñar y a nuestros hijos a saber disparar. Si tú tienes un arma en casa, tienes que aprender también a resguardar tu casa, tienes que también a salvaguardar. Entonces no es porque andes disparando en todos lados, simplemente porque estás cuidando y estás protegiendo tu patrimonio y tu familia. Entonces es importantísimo que, así como pues, repetimos, nuestros antepasados, cómo usaban los arcos, cómo usaban las hachas, las espadas, cómo sabían defenderse, y ahora es cómo disparar. Mira que tú puedes decir que eso es algo muy agresivo, que es algo muy, que no está bien, pero pues otras personas lo están haciendo. Otras personas están enseñando a disparar a sus hijos, que uno nunca sabe. Nuestra situación en la vida pues es algo complicado, y sobre todo enséñale a controlar sus emociones, ¿sí? Porque cuando controlas tus emociones, controlas la situación. Entonces vas a enseñarle a que conozca un arma, vas a enseñarle a cómo cuidar esa arma, a limpiarla y a no usarla, pero sobre todo a usarla cuando sea necesario, ¿sí? Ante cualquier situación, nunca se sabe. Entonces, cómo disparar es fundamental. Enséñale, punto número 5, a cómo enseñar. Mira que es algo del ser humano el enseñar, el hablar, el fomentar, el educar. Todos somos maestros, dicen, y todos somos alumnos. Entonces, lo primeramente que debemos enseñarle a nuestros hijos es bases sólidas, ¿sí? Valores sólidos, valores que él, como persona, también tiene que pasarlo, tiene que enseñarlo. Enséñale a tu hijo a enseñar, ¿sí? Hay muchas personas que lo necesitan, y tu hijo tiene que ser un ser humano, una persona que sea algo especial una persona con moral, una persona con valores, una persona que eduque, que sea un canal de información. Por esa razón, tú debes primeramente enséñate a ti, edúcate tú, y por lo tanto de esa manera tú vas a poder educar a tu hijo. Entonces, durante la historia, pues ahora sí valga la redundancia, ha sido fundamental, pues hemos ido marcando nuestra historia a través de la palabra hablada. Entonces enséñale a cómo él puede contar también las historias, porque en la vida se va formando de historias. Entonces es algo que lo requerimos, es algo que la literatura, la filosofía se están perdiendo los valores. Entonces, primeramente, como te vuelvo a repetir, edúcate tú, aprende tú, investiga tú, y por lo tanto vas a poder hacerlo con tu hijo, pero muéstraselo, dáselo, exprésate con él, cuéntale historias, cuéntale tus historias, cuéntale las historias de tus seres queridos, de tus padres, de tu familia. Hay que aprender a contar esas historias. Y punto número 7, y no menos importante, es aprende a cultivar. Mira qué bonita experiencia cultivar. La verdad es la naturaleza, es el ciclo de la vida, cultivar. El cultivar es desde agarrar una semilla
meterla en la tierra, cuidarla y que florezca, que crezca. Entonces eso es un ciclo. Y tú no solamente le estás enseñando a poner una semilla, sino le estás enseñando el ciclo de la vida. Cómo esa semillita va floreciendo, va creciendo, va dando frutos y cómo regresa nuevamente a la tierra. Enséñale a cultivar. Cultivar es importantísimo. Si tienes tierras, aprovéchalas, cultiva, usa un espacio para cultivar. Es algo que a mí me gusta mucho, el aprender a cultivar. Yo aprendí a cultivar sandía, aprendí a cultivar calabaza, pepino, mazorca, maíz, plátano. He aprendido a cultivar árboles de limón, he aprendido a cultivar árboles de ramután, árboles de mangostán. Entonces es algo que lo necesitamos como hombres de valores. Necesitamos aprender a cultivar porque nuestra vida siempre está en constante crecimiento, constante evolución, ¿sí? Entonces somos un ciclo y el hombre, como civilizado, debemos aprender a cultivar para seguir dando vida. Si tienes la oportunidad y tienes tierras donde cultivar, no las desaproveches. Aprende tú primero, practícalo tú primero y después enséñalo a tu hijo, a tus hijos. Entonces es importante estos puntos, aprender a sobrevivir, aprender a enfrentarse a la vida, porque y cuando veas este video, hijo, que espero que lo veas algún día, espero que tu padre, sepas que tu padre estuvo dando información y tratar de hacerlo mejor, contar historias, dar consejos, aprendió a cultivar, aprendió a pelear, aprendió a defenderse, aprendió a hablar, aprendió a contar historias, aprendió todas esas situaciones que un hombre debe hacer, y es obligación de un hombre enseñar a los demás hombres. Así que muchísimas gracias, eso es todo de mi parte.